final, si Dios lo permite, vamos a orar por las necesidades. Hay muchos hermanos enfermos, así que en la conclusión de la reflexión vamos a hacer eso. Hace 2 domingos atrás comenzamos a reflexionar sobre un texto precioso de la Biblia en el libro de Romanos, y es Romanos 8:32. Así que si querés buscarlo, aunque después de tanto repetirlo puede quedarnos de memoria. Es un texto que está hablando de Dios, el Padre, y dice: el que no escatimó, esa es otra frase que no, es un verbo que no se usa más, que decir mezquinó. O sea, de nuevo, el que no mezquinó ni a su propio Hijo, Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí está la pregunta: ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Decíamos hace 15 días, un mini repaso de 2 minutos, de que es peligroso que uno pueda interpretar el significado de todas las cosas. Bueno, quiero descartar de eso, porque no es la intención de Dios, aquellos que son caprichos nuestros, aquellos que son deseos que no van con la voluntad de Dios, y entonces queda lo central. ¿Y qué es lo central? ¿Qué es lo que promete Dios cuando dice que nos va a dar con Jesucristo, además de Él, todas las cosas? Todo aquello que va a llevarnos a hacer lo que debemos hacer, y lo más importante es lo que voy a decir ahora, a ser con ese lo que debemos ser. Así que muchas veces tomamos el libro romano, y en especial el capítulo 6, 7 y 8, como un tratado teológico, y de verdad lo es, de verdad lo es. Muestra la salvación desde el punto de vista de Dios, desde el hombre, perdón, así como Efesios muestra la salvación desde el punto de vista de Dios. Pero encierra en el capítulo 8 aquellas palabras que son preguntas retóricas, porque está implícita la respuesta en la misma pregunta. Es una figura del lenguaje. Yo digo una sola las preguntas que hace Pablo allí, una de ellas, una muy importante: ¿quién nos separará del amor de Dios? Comparado con este texto que promete Dios darnos todo, nada nos puede separar, y por supuesto que hay muchas preguntas más. Y decíamos hace 2 domingos, la placa que sigue, qué cosas podemos preguntarnos que Dios nos está dando y qué tenemos en Él. Primero decíamos, un amor que jamás podremos medir. Ahí tenemos que Juan dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y aquella famosa frase: Dios es amor. La placa que sigue, ya lo explicamos someramente hace 15 días, característica del amor de Dios, miren, increíble, solo entre muchas cosas, el amor de Dios es incondicional, no lo merecemos, incomprensible, antinatural, ilógico, inentendible, soberano, excede todo conocimiento, inmutable, y diríamos, y más, y más, y más. Segunda cosa que Dios nos da o tenemos en Cristo es una vida que jamás morirá o dejará de ser. ¿Por qué? Porque la muerte no es el fin de la existencia, como creen ciertas sectas o cierta ingenuidad popular, sino que la muerte separa el alma del cuerpo y comienza un proceso que Dios va a perfeccionar con la resurrección de nuestros cuerpos en el día del futuro. Así que esa vida que Dios nos da, dijimos, una vida que tiene característica eterna y qué contradicción disfrutamos en el tiempo. Tercer elemento, dijimos, una paz que jamás podemos comprender. Es la paz que Dios ofrece, y digo nomás un texto, el libro de los Salmos, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y ahora vamos con lo nuevo. En cuarto lugar, en este detalle que es infinito, podríamos decir, ¿qué tenemos más con Jesucristo? Un descanso que jamás se podrá alterar. Hay un texto, me encanta, del libro de Isaías, que lo tengo en una versión, no Reina Valera, sino otra versión, que habla proféticamente de Jesús. E Isaías, inspirado por Dios, da detalles de la acción del Mesías, cuando ese Mesías, que fue anunciado 800 años antes que llegara, iba a producir el hombre. Tiene que ver con el descanso. Y lo hace
describiendo Isaías figura de la naturaleza, aquellas cosas que convulsionan la naturaleza y que da temor al hombre. Y entonces dice Isaías 32, 2, aquel varón, se refiere al Mesías, se refiere a Jesús, será como abrigo del viento, como refugio contra la tempestad, como corrientes de aguas en tierra seca y como sombra de roca maciza en tierra calurosa. El salmista David, cuando habla aquel famoso, o compone aquel famoso poema del Salmo 23, dice en su segundo texto, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Jesucristo promete también en el Evangelio, en Mateo, que vayamos todos a Él, que a los que estamos trabajados y cargados, que Él los hará descansar. Hace una semana estamos estudiando en los grupos pequeños, que algunos no son tan pequeños porque por la gracia de Dios vienen muchos hermanos y visitas. Hablamos del descanso y dijimos que algo que está en la Biblia, en las primeras páginas, que cuando Dios describe a través de Moisés el séptimo día, lo hace en manera diferente a los primeros 6 días. ¿Por qué? Porque en los primeros 6 días dice fue la tarde y la mañana del tal día, ¿no? Cuando llegamos al séptimo, no dice esa frase, porque la idea que dan los autores bíblicos inspirados por Dios es que es un día especial de no término, que no iba a terminar nunca. Por supuesto que el error humano, el pecado, hizo que se interrumpiera en ese momento. Pero Dios, a través de ciertas señales que dio en toda la revelación de la Escritura, nos indica la existencia de un descanso que se reinstalará. Y el origen de ese descanso nuevo es Jesús. Por eso tenemos que el día sábado fue puesto para los que marchaban en el desierto como un anticipo de aquello que iba a ocurrir en la tierra prometida. 6 días de trabajo y el día de descanso, como un anticipo de una figura del futuro. Cuando vino Jesús dio ya más señales y dijo que en su persona, por eso invitaba a los trabajados y cargados, y todo ser humano tiene esa condición, para que fuera a tomar descanso de él. Y además de esto, cuando Jesús inaugura su ministerio público, lo hace en una sinagoga de Nazaret donde él vivía. Y le dan a leer el libro de Isaías, capítulo 61, y él habla allí que ha venido, justamente relataba el oficio público de Jesús, la misión determinante de Jesús. Y él dice que había venido a sanar los quebrantados de corazón, muchísimos detalles, a dar vista a los ciegos, y dice a pregonar el año agradable. Porque no solamente era un día en la antigüedad, sino que también había un día especial, un año especial, cada 49, el número 50, era un día donde todo se restituía, donde todo volvía al orden original. Y entonces Jesús usó esa ilustración para hablar del descanso que él mismo proveía. Ahora, estos mismos términos, que pueden ser a lo mejor difíciles de entender para algunos, quiero dar algunos ejemplos prácticos del descanso de Dios. Quiero decirles que, la placa 7, el descanso de Dios solo es posible, y voy a hablar con una metáfora que usa la Biblia de la oveja y el pastor. El descanso es posible cuando estamos en el rebaño de Dios y no en el rebaño del mundo. En primer lugar, la oveja, vamos a imaginar la oveja de Palestina, diferente a la oveja de la Patagonia o de la Pampa húmeda, porque la geografía es muy diferente. Y en la antigüedad es diferente también a la manera que se criaban las ovejas. La oveja no se echa a descansar a menos que esté libre de todo temor. Somos ovejas del Señor. ¿Cuándo puede venir descanso a nuestras vidas? Cuando Dios aleje de nosotros todo temor. Somos personas muy inclinadas a tener temores. Temor a no dar la medida en un trabajo, en una materia que estoy por rendir, a no calificar como padre cuando inicio mi tarea. Todos padres somos imperfectos, pero nada más tranquiliza a la oveja que la presencia de un pastor o del pastor. En la Palestina antigua, como los pastores llevaban por lugares medios intrincados y con precipicios,
había que tener mucho cuidado cuando las ovejas eran muchas, porque un simple ruidito, una quebradura de una rama seca, podía llenar de temor a una oveja y producir una estampida y llevarlas a la muerte. Así que, hermanos, ¿qué temores son los que tenés vos y qué tengo yo? Podemos estar tranquilos si el pastor está entre nosotros. La oveja, en segundo lugar, no se echa a descansar a menos que esté libre de toda tensión o fricción. Vivimos en un mundo muy competitivo. Constantemente las personas cuidan su lugar y cada uno que está cerca puede ser identificado como un enemigo que quiere tomar nuestro lugar. Por eso existe también en el mundo animal muchas maneras de que exista tensión o fricción. En el gallinero, aquellos que vivieron en el campo cerca saben esto, existe la ley del picotazo. Aquellos que estuvimos en el campo, a veces hay gallinas que es objeto de lo propio de todo lo demás, ¿no es cierto? Y no entendemos por qué. En el ganado vacuno está vigente la ley del cornazo. Los animales tienen cuernos y con esos lo usan para dañar a otros. ¿Y en las ovejas? Las ovejas existe la ley del topetazo. Todo aquel que está cerca y que es un congénere, un animal semejante, que presenta actitud hostil y fuerte, piensa que está peligrando su posición y su dominio. Y nosotros los seres humanos vivimos en un mundo competitivo, constantemente agresivo, y es por eso que tenemos que saber que el descanso vendrá cuando estemos libres de tensión y de fricción. Y esa fricción, esa tensión, solo el Señor Jesús, nuestro pastor, puede quitarla. En tercer lugar, la oveja no se echa a descansar a menos que pueda estar libre de todo tipo de molestias. Cuando se describió a la oveja como figura del ser humano y al pastor como figura de Jesús, en el mundo antiguo no existían los veterinarios. Todo eran remedios naturales. Y generalmente las ovejas en aquel tiempo eran atacadas de parásitos, y en especial aquellos que pesaban con la cabeza. Eso le generaba heridas a la oveja, eso atraía moscas y otros insectos, y a veces la oveja, en una actitud de defensa contra algo que no entendía que le pasaba, se iba contra un árbol o contra una roca y comenzaban hasta el momento de reaccionar violentamente, hasta poder quitarse la vida, porque era una manera de reaccionar. Así que nosotros tenemos a alguien que puede tomar todas nuestras molestias. Es nuestro Dios, el Señor Jesús. Y sabemos que Él solamente procurará nuestro bien. Y por último, cuarto elemento de la manera del descanso de la oveja no se echa a descansar a menos que tenga la panza llena. ¿Vos querés tener descanso? El que ofrece Dios, tenés que alimentar tu vida con la palabra. Ustedes saben que el verbo meditar, que se usa mucho en la Biblia, proviene de... La oveja es un animal rumiante, junto con la vaca y algún otro más, es un mamífero rumiante. ¿Y eso qué quiere decir? Que hace su digestión en dos etapas. En la primera come, y en la segunda, tal vez en un lugar a la sombra o tranquila, allí regurgita algo feo, su alimento, y lo vuelve a digerir. Si vos lees ligeramente la Escritura, posiblemente te olvidarás muchísimas riquezas que la palabra tiene, que necesitan ser buscadas con diligencia. Y entonces allí meditando en las verdades de Dios que son incambiables, porque la Biblia dice que se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra de Dios tiene permanencia. Así que, hermano, solamente podés estar tranquilo si estás sometido a la dieta divina. Somos una generación que ha repelido la lectura, porque los medios avanzados de la tecnología nos ha provisto de muchas pantallas. Antiguamente no existían las pantallas para leer los cantos, a veces existía el himnario, pero muchas veces memorizábamos las letras de los himnos, ni qué decir de la palabra de Dios. Pero hoy hemos sido una generación que tendemos a ser olvidadizos porque retenemos muchos datos en nuestra cabeza. Pero yo te quiero decir que no hay nada mejor que memorizar textos de la Escritura. Porque llegará un momento, y a veces me ha pasado en mi vida, y seguramente en la tuya, que no tendrás acceso a tener la palabra de Dios frente a tus ojos. Pero nunca se olvidará aquello que está grabado en tu corazón y en tu mente. Por eso la oveja no se echa a descansar a menos que tenga la panza llena. En quinto lugar,
volviendo al texto, cuando dice de Dios que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, la pregunta es, ¿cómo no nos dará con Él, con Jesús, todas las cosas? Y la pone a Él como originador de todos estos detalles que yo estoy haciendo un pequeño inventario. ¿Y qué tenemos en Dios? Un gozo que jamás podrá disminuir. Uno dice, es fácil tener, confundimos a veces alegría con gozo, es muy fácil tener en los tiempos de bonanza el gozo. Pero ¿qué decirte cuando vienen los momentos de peligro? Ustedes saben que hay muchos hermanos de nuestra iglesia que están pasando momentos difíciles de salud. Son esos momentos donde posiblemente no sabemos la resolución de las dificultades y hay una tentación del enemigo a robarnos el gozo. Quiero decirte que el gozo no depende de las circunstancias, porque no siempre son buenas. El gozo depende de una y exclusiva cosa, depende de la vivencia del Señor en nuestras vidas. Por eso, le voy a hacer un pequeño acertijo. A ver, son preguntas, a ver qué respuesta le imaginan, no la digan audiblemente. Hablando del gozo. Alguien que no tiene sueldo fijo en nuestra Argentina de hoy. Alguien que no posee casa propia. Alguien que no tiene un solo aporte jubilatorio. Alguien que no posee obra social, ni prepaga. Que no tiene señora, que no tiene hijos, ni familiares cerca suyo. Y encima está privado de libertad. ¿Puede tener gozo esa persona? Sí. El apóstol Pablo es todo lo que relaté recién. Sufría todo este tipo de cosas, no tenía una entrada fija, no tenía casa propia, era el portador del Evangelio. Si puede tenerlo Pablo, podemos tenerlo nosotros, porque esto no es obra de él, sino que obra de Dios. Por eso, mis hermanos, el gozo no es algo accesorio, superfluo o minúsculo de la vida cristiana. El gozo es una necesidad absoluta. No puede existir un creyente verdadero que no disfrute del gozo de Dios. Porque el gozo no depende de su obra, de la obra humana, depende de la obra de Dios. El gozo es aprender a disfrutar de la vida a pesar de los problemas. Todos tenemos problemas, seguramente que sí. A veces uno más grave, otro menos grave. El gozo, quiero decirte, mi hermano, no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios en nosotros. Tal vez en este momento estamos disfrutando de un equilibrio, de una paz en cuanto a las adversidades. Pero quiero decirte que, aunque deseamos lo mejor siempre entre nosotros, que algún momento de la vida llegaremos a encrucijadas complicadas, difíciles. ¿Se irá el gozo de mí? ¿Se irá el gozo de tu vida? No debe hacer esto porque es una gracia divina y es relatada en el libro de Gálatas como una de las 9 partes del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan las 3 primeras? Tienen que ver con Dios. Amor, gozo, paz. Las otras 3 que siguen tienen relación conmigo mismo. Fe, que es fidelidad, mansedumbre y templanza. Y las 3 que me salté del medio tienen que ver con el prójimo. Que tenemos que tener paciencia, benignidad y bondad. Así, por eso Pablo decía, él escribió varias cartas de la cárcel, una de ellas, justamente la que habla del gozo, Filipenses, él decía, regocijaos en el Señor. Algunas veces, no, siempre. Así, si alguien con todo el condicionamiento en contra, puedo tener esa expresión de decir lo que había que tener el gozo siempre. ¿Qué queda para nosotros? Que a veces gozamos muchísimas más bendiciones que los creyentes antiguos, aunque también muchas veces muchos peligros más. Tenemos la palabra completa. En aquel momento que escribió Pablo, eran libros que estaban diseminados por iglesias, sin estar siendo puestas en conjunto con lo que llamó el canon. Las distancias que recorrían eran terriblemente grandes, sin embargo, él era un misionero incansable. Por eso, él es el portador de un gozo inefable. Y mis hermanos, tenemos entonces la oportunidad de aprovechar un gozo que jamás podrá disminuir. ¿Por qué no podrá disminuir? Porque viene de Dios. Romanos 8:32 decía
¿cómo nos dará el Padre con Jesucristo todas las demás cosas? Y el último, que posiblemente un poquito más largo, es: tenemos en Cristo una esperanza que jamás será defraudada. Si nosotros vemos el estado de nuestro mundo actual, con los distintos modelos económicos que van cambiando y políticas que van cambiando, y las guerras, escaramuzas y conflictos que hay en muchos países, es muy difícil tener esperanza en un mundo así. Si esperamos, por supuesto, lo que pasa es que el hombre tiende a analizar el futuro a la luz del presente. Y la Biblia nos llama a hacer al revés. A analizar el presente a la luz de nuestro futuro. Y eso es una gran diferencia. Por eso la esperanza cristiana tiene que ver con las promesas inquebrantables de Dios. Y por eso es muy importante tener esto muy en cuenta. Hace unos años antes del descubrimiento de América, vamos a llamar descubrimiento, sabemos que no es así, por Colón, había un marino explorador de origen portugués, la madre patria de nuestros hermanos brasileños. Se llamaba Bartolomé Díaz. Y siempre en aquel tiempo todos buscaban expandir las rutas marítimas para comerciar lo más lejos posible. Querían llegar a las Indias, lo que es hoy tal vez en la República de la India y otras más, en barco. Entonces este marinero, por el desastre marítimo, las tormentas que soportó, cuando llega algo inexplorado para ellos, los europeos, que era el sur del África, llamó a aquel punto extremo el Cabo de las Tormentas. Cuando llega a oídos, cuando él vuelve, llegó hasta ahí, no llegó más allá. Vasco da Gama llegó después, 10 años más tarde, y llegó a lo que querían los europeos. El rey de Portugal, que era Juan II, le pareció muy mal la idea de llamar el Cabo de las Tormentas. Y llamó a ese cabo, el cabo, como se llama hoy, el Cabo de la Buena Esperanza. Entonces, alguien tratando de esto decía: qué ilustración de la vida cristiana. Muchas veces cuando tenemos trabas en el caminar, en el navegar, en el viaje, podemos llamar el espacio de las tormentas. Sin embargo, cuando llegamos al lugar adecuado, correcto, cumplimos ese viaje que puede ser traumático, representa una esperanza, una esperanza. Dice el Señor Jesús, cuando tenía que darle una noticia muy dura a los discípulos, que Él se iba a ir, dice que los discípulos se llenaron de tristeza. Y Él en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 12 en adelante, comienza a darles explicaciones en qué consistía en detalle su misión. Y la estaba concluyendo. Y que tenía que dejarlos. Y ahí estaba el punto de tristeza y desolación. Y cómo Dios, a través de Jesús, infundió esperanza a aquellos atribulados discípulos que durante 3 años y medio habían estado compartiendo el ministerio público de Jesús. Y dice allí, la palabra de Dios en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La Biblia, aparte del Evangelio de Juan, hay muchas otras partes que hablan de la esperanza. El libro de Romanos dice gozosos en la esperanza, ahí juntan el gozo y la esperanza. Pero la desesperanza, que es lo opuesto a la esperanza, muchas veces no solamente ataca al hombre que no conoce a Dios, sino a veces ataca al hombre de fe. De esa situación tuvieron esos sinsabores, sufrieron aún unos grandes hombres de Dios, que en realidad la Biblia no habla de los hombres de fortaleza, que tenían por sí mismos fortaleza, sino que la Biblia habla de hombres débiles que fueron fortalecidos por Dios. Y la esperanza jugaba un papel importantísimo. Hay una película muy interesante que es la biografía de un cristiano, un fiel cristiano. Se llama la película Inquebrantable, algunos lo han visto. Es la vida de Luis Zamperini, que era un inmigrante italiano que estuvo en Estados Unidos, y él se alistó para la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico,
y allí su avión cae y está 46 días a la deriva. Imagínense, no estaba convertido. Lo recoge un barco japonés, lo lleva al Japón y lo meten en un campo de concentración japonés. La película narra muchísimas de las cosas que él vio ahí y sufrió. Lo castigaron como a nadie. En ese momento, y ahí entra el tema de la esperanza, su única esperanza era salir de ese encierro. Quisieron doblegar su voluntad de muchas maneras. En su libro autobiográfico, que luego usa Angelina Jolie como directora, en la primera película que dirige para el año 2014, pone ese libro en un film. Por supuesto que, lamentablemente, los últimos 3 capítulos más sabrosos de su experiencia no están puestos allí. ¿Por qué? Porque este hombre, Luis, cuando vuelve a terminar la guerra y es liberado, va a una campaña de Billy Graham y entrega su vida a Cristo. Y en ese momento estaba esclavo del vicio del alcohol. Imposible parecía de salir. Sin embargo, él, cuando se convierte en cristiano, renueva su esperanza. Ya su esperanza no era salir de Japón, ni su esperanza salir del vicio del alcohol, sino era su esperanza de Cristo. ¿Saben qué hizo él? Planeó hacer un viaje al Japón para encontrar con todos sus verdugos. Por supuesto, verdugos que no lo mataron, pero que le hicieron tener el más terrible sufrimiento. Y allí él, uno por uno, va y les ofrece el perdón como cristiano. Hubo experiencias tremendas. El único que no pudo recibirlo, porque era el peor de todos, Guastamino, algo así se llamaba, no pudo llegar a él porque él se negó a recibirlo. Pero qué tremendo es cuando uno abraza a Cristo y con Él vienen todas estas bendiciones. Tener una esperanza segura, aún para remover las grandes y terribles fallas de nuestro pasado. Él está allí dándonos el combustible del cielo para seguir. Así que demos gracias a Dios por la esperanza. Quisiera leer unos versículos sobre la esperanza, muy breves, en Isaías 40. Muchas veces los profetas, esos que tienen nombre raro, como Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, que no usamos hoy, junto con Isaías, que Isaías es más, su nombre más común, a veces no lo leemos porque tienen muchos mensajes de juicio. Pero en Isaías 40 tiene un mensaje muy positivo. Durante 39 capítulos Isaías ha traído juicio, juicio, juicio. Y en el capítulo 40, por eso es vinculado ahora con la esperanza cristiana, un mensaje de esperanza. ¿Para quiénes era? Para aquellos que iban a volver de la cautividad en Babilonia con el rey Nabucodonosor, 70 años de desolación. Y allí comienza, yo voy a leer los versículos finales, pero quiero darle el contexto. Y Isaías comienza a describir que Dios es el creador de las estrellas. ¿Por qué menciona las estrellas? Porque los babilonios eran los especialistas en el zodíaco. Y ellos creían en un Dios fatalista. Mirando las estrellas, por eso hicieron gran parte de los zigurat en Babilonia, pensaban que de acuerdo al lugar que ocupaban las estrellas, determinaba cómo iba a ser tu vida. Uno dice, eso de qué exagerado que es. Bueno, en Argentina hubo un famoso poeta del siglo XX que se mató porque consultó los astros y los astros dijeron que ya su obra mayor ya había sido hecha y él no encontró sentido a la vida y se suicidó. Pero en cambio aquí lo nombra porque el pueblo de Dios había estado mezclado con los horóscopo y todo lo que derivaba de descubrir el destino del hombre por los astros. Entonces por eso dice de que Dios la llaman por su nombre y que Dios es el creador de los astros. Entonces no pueden ser las estrellas lo que determinan mi vida y tu vida, ni aquellos contemporáneos primeros oidores de esta profecía, sino que es Dios. Y entonces voy a dirigir la mirada a los últimos 3 versículos que tienen que ver con esperanza. ¿Con esperanza para quién? Va a hablar de los jóvenes que desde el punto de vista humano son los que tienen más fuerza que las personas mayores. Pero acaba de decir Isaías que también se cansan. Y entonces va a hablar de tres posibles
momentos que nosotros tenemos que enfrentar. Isaías habla de parte de Dios, habló a aquella primera audiencia y hoy nos habla a nosotros, para que tengamos esperanza. ¿En qué aspecto? Esperanza en la adversidad, esperanza en la oportunidad y esperanza en la necesidad. Vamos a verlo despacito en estos últimos minutos, porque es una palabra de mucho ánimo y consuelo para todos nosotros en momentos de calma y de dificultad. Y dice el verso 29, hablando de Dios. Primero el 28 habla que Dios no se cansa, ¿no? Por eso cuando leemos en Génesis que Dios descansó, no es que Dios se cansó de crear el mundo, es otro sentido del término, es que Dios se dispuso a reinar. El 28 dice que Dios no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Claro, es el infinito. Él nadie puede parangonarse, compararse con Él. Pero ahora lo interesante, que este Dios que no se cansa, ofrece darte su ayuda a vos y a mí, seres débiles, seres que enfrentamos dificultades que a veces no sabemos resolverla. Y tal cual como yo decía el otro domingo, hablando de esto mismo, en el momento de la oración, en los autos antiguos, cuando Ford creó el Ford T y los primeros autos, los autos tenían 3 velocidades. Parece raro. Hoy creo que hay esta octava, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Pero aquí da 3 velocidades del hombre de fe. Porque va a hablar al hombre de fe. Aquel que también por ahí tiene sus desvaríos o tiene su problema en el camino. Y va a hablar de 3 posiciones y que estos 3 hombres de fe en 3 situaciones diferentes tienen provisiones de carácter diferente. Primero dice, Él da esfuerzo, verso 29, al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa es la historia de la Biblia. Cada personaje que vos veas son personas que han llegado a declararse incapaces, débiles, imposibilitados, para que Dios pueda actuar. Y si vos y yo queremos tener la misma fortaleza que Dios ofrece aquí y en otras partes de la Biblia, Dios quiere en primer lugar que declares tu incapacidad, tu falta de fuerzas. Porque cuando yo digo que tengo fuerzas, dice, ¿qué voy a hacer con este? Este está declarando que no me necesita. Pero yo declaro mi necesidad frente a Dios. Y dice, verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Fíjense, está hablando de la gente joven, no está hablando de la gente mayor. Y ahora incluye, con el pero, que es una conjunción adversativa, hablar de lo opuesto. Pero dejemos de lado lo que se cansan. Vamos a hablar de los que esperan a Jehová. ¿Quiénes son? Son los que no confían en su propia fortaleza. Si vos querés ser destinatario de esta promesa de Dios, tenés que ponerte con aquellos que esperan a Dios y que declaran que en sí mismo no tenemos fuerzas. ¿Y en qué consiste, Señor? Isaías va a decirlo. Tendrán nuevas fuerzas. Y ahora vienen las 3 velocidades del auto de fe. Va a empezar del desafío mayor, porque dice, levantarán alas como las águilas. Correrán, segunda velocidad, y no se cansarán. Tercera velocidad, caminarán y no se fatigarán. Ahora vamos a empezar al revés de explicarlo. ¿Qué es el caminar? La velocidad de que camina. En este momento la mayoría de nosotros, por supuesto, estamos caminando, pero esto es una metáfora. ¿A qué se refiere? Son los tiempos comunes, los tiempos rutinarios. Es el ejercicio constante del ama de casa que a veces hasta se hastía de su rutina de preparar la comida y qué hacer y qué no hacer. La rutina del hombre común también, todos nosotros, de hacer las mismas cosas tal vez semana tras semana. Son los tiempos de bonanza. En esa caminamos. Estamos hablando del hombre de fe. Es una metáfora. No la imaginen con la realidad, pero sí compárenla con la realidad. Pero después dice el Señor que vienen otros tiempos. Ese primer tiempo es el tiempo de la necesidad, el caminar. El segundo tiempo es el momento de correr. Es el momento de la oportunidad. Hay tiempos donde es un trajín.
ya hay que acelerar el paso. Caminar es una cosa y correr es otra. ¿Por qué hay que apurar el paso? Porque hay nuevos desafíos. ¿Y qué serán estos desafíos? Por ejemplo, la atención de un padre o una madre enferma o anciana. Un tratamiento prolongado de una enfermedad crónica. Una enfermedad, estoy dando ejemplos, no quiere decir que sea lo único. Una enfermedad peligrosa como el cáncer. Es el tiempo cuando el trabajo falta o escasea. O como enfrentamos los argentinos durante cierta cantidad de años, graves crisis. Es el tiempo de correr. La tensión aumenta más y más. La crianza de hijos adolescentes. Cualquier parecido con la realidad, avisa. Es difícil, la etapa de nuestros hijos pasan eso, ¿no? La etapa del tiempo de luto, que no es una cuestión de un día para otro, y la etapa de la gran soledad. Son momentos de correr. Oh, pero hay una tercera posibilidad. Y ya es cuando el auto entra en la tercera marcha, imaginando el auto antiguo, ¿no? Ahí sería quinta, sexta, qué sé yo, cualquiera. Donde hay que remontar las alturas. Ustedes saben que las águilas, para poder volar, tienen que ayudarse con los vientos contrarios. El águila, en momentos donde no hubiere viento, aunque en el lugar donde habita siempre hay viento, no volaría. Bueno, hermanos, si este es tu momento, donde hay, ¿qué representa esto de volar? Son cosas que representan imposibilidades. Que pensamos, ¿y esto? ¿Cómo lo resuelvo? Pero hay una promesa de Dios para aquellos que declaran que no tienen fuerzas. Por eso es un himno de esperanza esto. Todo el capítulo 40, habría que haber tomado un par de horas para analizarlo, porque es muy grande. Pero en la conclusión Dios está diciendo, yo quiero proveer a mis hijos de energía del cielo para las tareas comunes. Quiero proveer a mis hijos energías del cielo para tareas que son ya más trajinadas y más trabajosas. Pero aún mis hijos van a llegar en la vida, y han pasado con muchos de nuestros hermanos que están con el Señor también, y otros que no, con imposibilidades, cuando tus energías son súper ineficientes, insuficientes, para superar lo que es un desafío mayúsculo. Cuando la sombra de la muerte, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Y si está Cristo conmigo, está la esperanza. Está la esperanza. Así que, hermanos, Isaías presenta el desafío de fe de lo máximo a lo mínimo. Primero habló de volar, luego de correr y luego de caminar. Así que volar es el tiempo de la adversidad, correr es el tiempo de la oportunidad y caminar es el tiempo de la necesidad. Así que, hermanos, qué bendición que está este texto de la Biblia. Y repito de nuevo, Romanos 8:32. En medio de un tratado teológico, Pablo está diciendo, en esto creo, en esto creo, en esto creo. ¿Por qué? Porque Roma era una iglesia que él no había fundado y quería ser el punto de paso para que él predicara en España. No sabemos si llegó o no. Hace unos años fuimos al lado de Barcelona, donde estaban muchos hermanos nuestros ahí, nos llevaron a un monumento que había a San Pablo, diciendo que estuvo. La historia no dice que estuvo o no estuvo, no sabemos. Pero lo cierto es que al escribir eso, dejó una nota de ánimo. ¿Para quién? Para vos, hermano, para mí. Un aliento dirigido, un consuelo extenso. Y hablando de Dios el Padre, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Piensa de nuevo en todas las cosas. Dijimos que no es tu capricho, no es mi capricho, no es mi deseo, no es tu deseo. Representa lo que Dios quiere proveerte para que vos seas lo que Dios quiere que seas y para que vos hagas lo que Dios quiere que vos hagas. Pero nunca con tu fuerza, porque la fuerza humana en muchas ocasiones está contaminada con el pecado, porque yo pongo mi fe en una fortaleza que es humana. Y para ser, como dice un texto de la Biblia, diga el débil, fuerte soy.
el texto creo que de los profetas menores. Y es la oportunidad donde interviene la acción de Dios dándome esta esperanza. Hermanos, a caminar, hermanos, a correr, hermanos, a volar. Esperanza bendita de Dios, aún de un profeta que tiene tanto juicio, pero tiene esperanza para aquel pueblo que lo leyó en primer lugar y para nosotros hoy. Que Dios nos bendiga. Disfrutemos de la esperanza. Disfrutemos del gozo. Esto que Dios nos ha dado, que es tan grande, y que podamos disfrutarlo no solamente para nosotros, sino contagiar a otros que están a veces sin gozo, sin esperanza y sin verdadera vida. Nos ponemos de pie para dar gracias a Dios por su bondad tan grande hacia nosotros. Señor nuestro Dios, qué bendición leer en tu palabra esta expresión donde Cristo es lo mejor del cielo. Cuando Cristo fue dado a la tierra, el cielo se vació. Pero tu palabra dice que aún con Él, que es lo máximo que el cielo dio, Dios quiere darnos todas las cosas. Señor, ayúdanos a discernir cuáles son esas cosas, para que las disfrutemos y que vivamos con el descanso inigualable que tú das, para que vivamos con el gozo indescriptible que tú das, y para que vivamos con la esperanza que no reemplaza a nadie en el mundo, porque es confiar en tus promesas que nunca se alterarán. Bendecimos hoy tu nombre y decimos gracias, Señor, por Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.